Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo, y qué nos traes hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, vamos a colocar un libro nuevo a nuestro anaquel de esta biblioteca imaginaria borgiana de libros de filosofía y pensamiento judío. En este caso, vamos a colocar un libro de elegir en la arbitraria clasificación o taxonomía de toda biblioteca, ¿no? Podría ser incluido, por ejemplo, en la sección que tiene que ver con fuentes, Tanaj, Talmud, Torá, Midrash, o también podría ser colocado este ejemplar en nuestro anaquel de libros de pensamiento judío contemporáneo o de ensayo judío, etc. Se trata de un libro pequeño, no en contenido, sino en tamaño, de George Steiner, el conocido ensayista. Eh, Se trata de un libro poco conocido, un libro que dentro de la copiosa producción ensayística de Steiner, quizás no se ha puesto tanta luz sobre este ejemplar, y esto por dos razones, me parece. El libro lleva por título, si no lo dije, un prefacio a la Biblia hebrea. Y primero decía que quizás dentro de lo conocido, no siempre leído, pero sí conocido, que son los volúmenes, los libros de George Steiner, este quizás no lo es tanto por una decisión editorial. Eh, Originalmente este libro fue publicado como un prefacio a la edición de la Biblia, la famosa versión sajona inglesa de la Biblia, la del King James Version, del rey Jaime, de 1996. Es decir, este texto de George Steiner, este prefacio a la Biblia hebrea, aparece publicada como un prefacio a una edición de 1996 que se hace en Londres de, entre comillas, el Antiguo Testamento en la versión de King James, del rey Jaime. Eh, Al español, bueno, hay otra vuelta más en esta historia de ediciones y libros. Este prefacio escribe especialmente George Steiner a la edición inglesa del Antiguo Testamento, la versión de King James, es publicada en el mismo año, en 1996, en una recopilación que hace la editorial inglesa Faber and Faber, que se llama Acción Intacta. Es una edición, es un libro que recoge ensayos de George Steiner entre los años 1978 y 1996. Y es allí, en esta antología de trabajos, ensayos de Steiner, que publica la editorial Faber and Faber, Acción Intacta en inglés, se publica este prefacio. En inglés, en el mismo año, este trabajo Steiner del prefacio a la Biblia hebrea es publicado en dos libros. Uno como un prefacio a la edición inglesa de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Tanaj, y formando parte de una antología en otra editorial. Ahora, Ciruela
hace lo siguiente. Publica, por un lado publica los ensayos reunidos de Steiner, pero en vez de hacerlo como en la edición inglesa de 1978 a 1996, ensayos de Steiner, hace una edición de Pasión Intacta, son los ensayos de Steiner, de 1978 a 1995, no incluye el prefacio a la Biblia hebrea, y publica el prefacio a la Biblia hebrea en un libro aparte, lo publica aparte en un librito pequeño, lo separa, lo publica en el año 2003. Vale decir que Ciruela tenemos en Ciruela los ensayos de George Steiner, Pasión Intacta, que no incluyen este prefacio a la Biblia hebrea de 1996, y aparte tenemos efectivamente el prefacio a la Biblia hebrea de 1996, publicado como un librito aparte. Bien, esta es un poco la fascinante historia que forma parte de la historia de la cultura, ¿no? De estas cuestiones de ediciones que son fascinantes para el bibliófilo, para el que sigue, para el que se apasiona con estas cuestiones. Ahora, nuestro foco de atención tocar entonces es el libro pequeño, publicado aparte como un solo ejemplar del prefacio a la Biblia hebrea. Lo fascinante de este trabajo de Steiner es que precisamente está pegado a la sustancia, la esencia que significa precisamente abordar la relación entre la propia lengua inglesa. Recordemos que esto es un prefacio al Antiguo Testamento en inglés, la estofa, la sustancia pura, el paño de la lengua inglesa como objeto, su relación con la tradición judía, por decirlo de algún modo, la tradición testamentaria judía, el Tanaj, la tradición bíblica judía, hebrea. Entonces, lo que Steiner trabaja muy bien en este libro, este prefacio, como la lengua inglesa actual se conformó a lo largo de varios periodos, jacobino, isabelino, la literatura de William Blake, de Milton, de Shakespeare, sobre todo de Marlowe, está informada, está tocada, está casi moldeada en parte del texto bíblico judío. ¿Hasta qué punto la gramática? Y lo trabaja muy bien a partir de elementos literarios de la Biblia. Por supuesto que sabemos que el texto sería imposible Milton, Blake, el propio Shakespeare, las analogías entre el rey Lear y el rey Saúl, entre el rey David y algunos pasajes shakespearianos, los filtros de amor, del Cabé, bueno, puesto a nivel de tema temático o de contenido. El tema no solo son los contenidos bíblicos, que aparecen como huellas indelebles en la literatura inglesa, también Steiner se refiere a el modo en que la filosofía política
eh, con Hobbes, el Leviatán es un monstruo hebreo, un monstruo de la tradición veterotestamentaria del Antiguo Testamento, como toda la tradición incluso de la filosofía política inglesa, es de la que todos somos herederos hoy, el Estado moderno, forma parte también del acervo bíblico. Por supuesto, hace una historia de la Biblia, digamos en inglés, que remonta al año 700, con Beda el Venerable, que pasa por la versión de John Wycliffe, la traducción que hace John Wycliffe en el 1300 de la Vulgata, de la traducción al latín de la Biblia por San Jerónimo. Después, por supuesto, pasa ya, se va consolidando una versión más acabada en lengua inglesa con la versión del desgraciado no por malvado, sino por desafortunado William Tyndale, que tradujo al hebreo, del hebreo, mejor dicho, partes del texto bíblico y que murió estrangulado y quemado en la hoguera en 1536. Dejó una traducción de Jonás y del Pentateuco, y como esa versión de 1536 pasa de nuevo a Miles Coverdale, la dedicada a Enrique VIII en 1536, y luego, bueno, para terminar precisamente con la versión del rey James, pero antes de esto, la famosa Biblia de Ginebra, que era una Biblia pequeña para poder ser exportada de contrabando y ser introducida a Inglaterra, que es la famosa Biblia esta de Ginebra en inglés, eh, sería la Biblia que cita Shakespeare, la Biblia de Cromwell, la Biblia que llevan los puritanos. Y un tema interesante también para finalizar en este imprescindible texto de George Steiner para el que le apasionan estas cuestiones, es cómo, ejemplo, para dar un ejemplo, entre otros, que él da, el Éxodo, el episodio del Éxodo judío, dio pábulo, dio pie, pavimentó el camino en la tradición occidental, fines tan diversos entre sí como la liberación de los esclavos en Estados Unidos, el proyecto sionista y los colonizadores en América. Es decir, utopías, ucronías, afortunadas, desafortunadas. Bien, este es un libro entonces que es imprescindible colocar en nuestro anaquel, junto, yo diría que puede ir en un anaquel dedicado a fuentes, porque es un libro de consulta, pero también perfectamente podría ser incluido en un anaquel de pensamiento judío contemporáneo. Pues te agradecemos esta introducción que nos has hecho a este libro y también a la obra de George Steiner, y esperamos contar contigo nuevamente dentro de un par de semanas. Gracias a ti, Jorge.